Buenos días a todos. Hoy vamos a leer Éxodos capítulos del 12 al 15. En estos capítulos vemos que en Éxodo capítulo 12 celebran la Pascua, en Éxodo capítulo 13 y 14 son invitados a irse de Egipto y también son perseguidos por el faraón porque Dios endurece el corazón del faraón, pero finalmente son derrotados en el Mar Rojo. Y capítulo 15 ya vienen los cantos, es un capítulo poético de cantos, adorando a Dios por lo que Él ha hecho. Aunque al final del capítulo 5 vemos el primer problema, que son las aguas amargas de Mara, y que ya comienza la queja a los pocos días de haber visto el milagro de Dios, ya comienza la queja. Me gustaría que pudiéramos ver un detalle acerca de Éxodo capítulo 12, cuando celebran la Pascua. Y después de explicarles cómo tenían que celebrar la Pascua, en Éxodo capítulo 12, verso 24, dice: guardaréis por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Pero era guardarlo estrictamente, tal y como Dios se lo había propuesto, sin ninguna modificación, sin ningún tipo de ceder en lo que estaban haciendo. Y vemos que a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo de Israel cede. Por ejemplo, me recuerdo ahora en Malaquías, capítulo 2, cuando Malaquías da un mensaje contra los sacerdotes. Básicamente les cuestiona por qué están aceptando como sacrificios animales que Dios no había establecido, que eran dignos de ser llevados al altar como sacrificio para Dios. Pero es interesante eso: guardaréis esto por estatuto. Y pensando en nosotros como creyentes, esto cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Aunque nosotros hemos sido salvos por gracia, pero debemos recordar también que la salvación del pueblo de Israel es por gracia, por misericordia, no por cumplir nada, es por gracia. Dios nos llama a vivir vidas santas, y eso significa guardar los mandamientos que Dios nos da. Hermanos, hay más mandamientos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y los mandamientos no tienen nada que ver con un cumplimiento moral para ser salvos, sino tiene que ver con una respuesta a la gracia de Dios en nuestras vidas, de tal manera que vivamos santamente, dignamente, tal y como el Señor nos lo pide. Que es justamente lo que está pidiendo aquí. Si ellos entendían la gracia y la misericordia de Dios a través de este sacrificio de la Pascua, que era para salvación de los primogénitos, entonces ellos eran llamados a guardar esos estatutos en todo momento. Y creo que es un tema importante que nos lleva a comprender la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios que quiere que nosotros como criaturas nos sometamos a su carácter. Y me gustaría también hacer un breve énfasis sobre Éxodo 15, sobre el canto de Moisés. Y el canto de Moisés es una respuesta a ver la mano de Dios actuando. Qué bonito que cuando ve a Dios actuar, ve a Dios salvar el pueblo, lo que sale de su boca son palabras de alabanza y de adoración para Él. Y ese es un ejemplo para nosotros. Cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas, nuestra respuesta debería de ser en adoración. Y la adoración implica un sometimiento a quién es Dios.
Para poder adorarlo correctamente, debemos de conocerlo correctamente y las experiencias que vivimos nos permiten conocerlo. Miren cómo algunos detalles acerca de este canto, cómo Moisés expresa quién es Dios para él después de haber visto el milagro. Jehová es mi fortaleza, Éxodo 15, verso 2, y mi cántico, y ha sido mi salvación. Dios de mi Padre, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre. Verso 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Vemos luego una descripción de lo que ha hecho Dios con el ejército. Y verso 11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Por qué? Porque ha conocido, ha experimentado a Dios de forma personal. Y la respuesta cuando lo experimenta es la adoración. De la misma forma que hemos dicho que es importante guardar sus estatutos, de vivirlos, vivir lo que el carácter santo de Dios como respuesta a ser hijos de Él, también debería ser salir de nosotros adoración en medio de nuestros problemas y en medio de verle a Dios actuando en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a seguir mirando al Señor de frente. Dios los bendiga.